Bienvenidos a todos a nuestro nuevo ciclo de conferencias que hoy empezamos con el tema Cuida tu salud y buena forma en primavera. Os quiero presentar a nuestra colaboradora, la bióloga María José II, que os explicará esta noche cosas muy interesantes sobre el tema, sobre cómo cuidarse, sobre cómo sentirse vital y mejorar la silueta en esta época de año. Bueno, pues espero que disfrutéis todos la conferencia. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, dar las gracias al Universo Dana Bros, que como os ha comentado Dana, empezamos hoy este ciclo de conferencias. Sabéis muchos de vosotros que el pasado lunes, el 21 de marzo, empezó el equinoccio de primavera. Empezó la primavera. Esto quiere decir que se igualaron tanto las horas de luz como las de oscuridad. Y por ello os queríamos invitar a hacer este salto de estación para poder empezar de nuevo una nueva etapa. Como os ha comentado Dana, soy licenciada en Biología, trabajo en el laboratorio Vitae y mi gran ilusión y mi gran pasión son los complementos alimenticios y sobre todo las plantas medicinales. Es por ello que os quería comentar, primero hacer una introducción de cómo hemos llegado hasta estos momentos de la primavera. Hemos pasado la Navidad, hemos pasado la época invernal y el objetivo ahora es volver a recuperar la vitalidad. Sobre todo, muy interesante, es la desintoxicación de los órganos vitales, en concreto del hígado y del riñón. Después pasaremos a ver cómo lo hacemos, cómo hacemos esta desintoxicación, mediante la dieta, mediante la alimentación. Veremos algunos tipos de alimentos recomendables y otros que no son tan recomendables, y la forma de cocinarlos. Y por último pasaremos a ver los suplementos, las plantas medicinales y cómo utilizarlos. Hemos llegado a la primavera teniendo en cuenta que hemos pasado la época invernal, que es una estación donde lo que prima es estar en casa, hacer actividades más sedentarias, comidas copiosas y sobre todo una disminución de ejercicio. Y ahora empieza el renacer. El renacer, igual que en el mundo animal y en el mundo vegetal, la primavera es una época de gran energía y de renacimiento. Entonces, lo que vamos a ver es qué hábitos tendríamos que disminuir y cuáles empezar a mejorar. Los errores hibernales nos han hecho que tomemos gran cantidad de azúcares refinados, alimentos procesados. Incluso en estos alimentos procesados ha habido un gran acúmulo de todo lo que son sustancias tóxicas, herbicidas, pesticidas, dioxinas. Todos estos compuestos químicos se acumulan sobre todo en el tejido adiposo. Y al consumir grasas los estamos incorporando a nuestro organismo, con el peligro de que todos estos tóxicos no son fáciles de eliminar. Se acumulan también en nuestro tejido graso y se mantienen durante toda la vida, pudiendo afectar sobre todo a dos órganos, en especial el hígado y el riñón. La situación al comenzar siempre nos preocupa el aumento del peso, pero no es lo más importante. No hay que basar la depuración de primavera en únicamente el aumento de peso o el disminuir el índice de masa corporal. Sería un error y esto llevaría a todos los problemas que hay con dietas hipocalóricas que se hacen en este tiempo y que lo que hace es disminuir copiosamente la cantidad de calorías, pero de una forma radical. No es este nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal es la salud. Y sobre todo aumentar la energía de los órganos vitales que, como os comentaba, en primavera son el hígado, la vesícula biliar y el riñón. Ya desde siempre en la medicina tradicional china se ha tenido en cuenta que la primavera se relaciona sobre todo con el funcionamiento del hígado. Si tuviéramos que decir el órgano específico de primavera es el hígado. Para la medicina tradicional china el color de la primavera es el verde. Vemos los paralelismos que hay con la medicina occidental. El sabor es el sabor ácido y los músculos son también potenciales y hay que potenciarlos en la época de primavera.
Tener mucho cuidado sobre todo con la preparación de la piel. Hay alteraciones en la piel que ahora en este momento es el tiempo adecuado para ir preparando la piel para el verano. El hígado, empezaremos hablando del hígado. El hígado es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. De hecho, como todos sabéis, está situado en el abdomen, en la parte alta derecha del abdomen, por debajo del diafragma, y es un órgano que tiene más de 100 funciones. Entre ellas, estas funciones, que son las más importantes, son la de desintoxicación. Sobre todo lo que hace es la eliminación de tóxicos. Tiene también la actividad circulatoria, por decirlo de alguna manera, que significa que filtra la sangre y renueva todo lo que son glóbulos rojos. Tiene la actividad secretora y excretora a través de la bilis, que lo que nos hace es mejorar todo lo que es la digestión de las grasas. Las bilis, sobre todo, es un pigmento que está constituido, como conocéis, por la bilirrubina, y la bilirrubina lo que se encarga es sobre todo de disgregar lo que son las grasas y metabolizarlas. También tiene una función circulatoria de filtrar la sangre y regular los niveles de por decirlo de alguna manera, de coagulación, es decir, de que la sangre sea más espesa o más líquida. En medicina tradicional china, por hacer el paralelismo con la medicina tradicional china, lo que puede dañar el hígado es la rabia, los sentimientos incontrolados de la rabia y la ira incontrolada. Cuando tenemos intoxicación en el hígado, los síntomas que podemos notar son fatiga, astenia, caída del cabello, uñas quebradizas, dificultad del sueño. Quizá lo más conocido y lo más común sea, lo más llamativo sería pues, el color amarillento de la piel, incluso de los ojos, que es debido al pigmento de la bilirrubina. También es interesante la actividad que hay en el riñón. El riñón es otro órgano de filtración de la sangre, que lo que hace es filtrar la sangre y dejar allí los tóxicos que quedan acumulados. Entonces, en medicina tradicional china, el riñón se relaciona con lo que es la fuerza vital, el ciclo vital de energía, desde el nacimiento, la vida y la muerte, y también con la voluntad y la ambición. Por eso es interesante cuidar la energía del riñón. A nivel de la vejiga, que en la medicina occidental es simplemente un acúmulo de la orina, en medicina tradicional china se relaciona con la sede de las emociones. Todo lo que son emociones están relacionadas con la vejiga. ¿Qué ocurre cuando hay intoxicación o hay un mal funcionamiento del riñón? Pues puede haber un acúmulo de líquidos, una retención de líquidos que sobre todo se puede dar a nivel de extremidades, hay edema, hay micciones o muy frecuentes o muy poco frecuentes, es decir, gente que en todo el día no orina, o todo lo contrario, que está constantemente orinando. Y pueden dar lugar también a infecciones por microorganismos que entran desde la uretra y que a través de los uréteres suben a riñón. Como sabéis, las infecciones sí que en este caso habría que tener cuidado porque podrían provocar fiebres y una infección general o sepsis. En medicina tradicional china, para seguir con el paralelismo, lo que provocaría este mal funcionamiento del riñón sería todo lo que es falta de vitalidad. Empezaremos ya hablando de los alimentos que no son recomendables en estos casos, sobre todo los alimentos que son procesados, las conservas y los productos que no son integrales, o sea, todo lo que es refinado que ha pasado por un proceso de elaboración. Habría que eliminar en principio sobre todo las carnes rojas o las carnes con grasa y disminuir el consumo de lácteos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, que todos estos alimentos contienen grasas saturadas, y es allí donde se acumulan los tóxicos. También sería interesante disminuir los refrescos azucarados, y ya no son alimentos, pero el alcohol y el tabaco, por supuesto, que es interesante disminuirlos.
¿Qué cantidad o qué proporción de alimentos crudos y alimentos cocinados deberíamos tomar? Pues lo ideal sería tomar un 50-50, o sea, lo ideal sería que aumentáramos en nuestra sociedad el consumo de alimentos crudos. ¿Por qué? Porque son más alcalinizantes. Alcalinizantes significa que nos tienden a un pH más básico. El pH se puede medir en una escala desde el 14 hasta el 0 y el pH neutro, que es el ideal, está alrededor del 7. Entonces, por el estrés, por la forma de vida que llevamos y por el gran consumo de proteínas sobre todo, nuestro organismo está acidificado. Además, lo que digo, el estrés acidifica. Por eso el consumo de alimentos crudos, en concreto frutas y verduras, algunas frutas sí que es verdad que nos suenan a que son ácidas, como por ejemplo la naranja, que es ácido cítrico, pero luego nuestro organismo tiene la capacidad de alcalinizarlas. Además son limpiadoras y refrescantes. El otro 50% del consumo debería ser de alimentos cocinados. ¿Por qué? Pues porque también son más fácil que sean más fácilmente digeribles y más fácilmente asimilables. Lo que sería bueno es eliminar o intentar evitar el carbón y la parrilla para no producir productos tóxicos o cancerígenos. Y también el microondas, aunque no hay pruebas contrastadas, recomendamos disminuir su consumo. Sí que es interesante aumentar la cantidad de alimentos germinados. ¿Sabéis lo que son los germinados? Los germinados son brotes que salen o bien de legumbres o bien de semillas y que tienen su propia vida. Es como si dejaras pues unas lentejas, lo que hacíamos cuando éramos pequeños, que dejábamos con un poquito de algodón unas lentejas y salía un brote. Pues este brote es el germinado. El germinado es una semilla o una legumbre que nace de nuevo, la planta nace de nuevo. Es muy interesante su consumo porque son alimentos vivos, están en crecimiento y tienen muchos beneficios. Sobre todo son muy depurativos, además contienen muchas vitaminas y muchos minerales y también fortalecen las defensas del sistema inmunitario y mejoran el funcionamiento de los órganos. Y no hay que pensar solo en los germinados como algo verde que se utiliza solo en las ensaladas, sino que se puede utilizar también en licuados, hacer licuados, incluso en los bocadillos se pueden hacer, o salteados en el wok. Son maneras de consumirlos. La forma de cocinar estos alimentos es muy importante. No sirve de nada consumir alimentos ecológicos, ricos en frutas y verduras y legumbres, si después a la hora de cocinar se estropea. Hemos dicho que un 50% de nuestra dieta deberían ser alimentos cocinados. ¿Y cómo se deberían cocinar? Pues se recomienda que sean al vapor. El vapor es una forma muy interesante de cocinar porque mantiene todas las propiedades, o incluso al papillot. El papillot significa pues con un papel de estraza o incluso papel de aluminio. No es lo más recomendable porque estás transfiriendo con el calor aluminio al propio alimento, pero con papel de estraza de cocinar se puede hacer en el horno o incluso en una sartén. También la otra forma saludable es cocinar al wok. Y muy interesante los hervidos que sean ligeros, con poca cantidad. Después de más o menos hablar de todos los alimentos, los recomendables y no recomendables, pasaríamos a la suplementación. ¿Qué suplementos serían los ideales para esta época de primavera? Hemos dividido los suplementos en vitaminas y minerales, los ácidos grasos esenciales, que serían los conocidos omega 3, las bacterias lácticas y otros, que ya os explicaré a continuación.